Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Gabriel. En esta ocasión estoy resolviendo este final de análisis matemático 2, tomado el 15 de julio del 2025 en la UTN, la regional de Buenos Aires. Ya resolvimos en el punto teórico 1A, el 1B, resolvimos el teórico 2, ¿sí? Vamos a pasar a los ejercicios de tipo práctico. Si te perdiste la resolución de los puntos anteriores, te lo dejo aquí abajo en la casilla de descripción, donde estoy colocando cada una de las resoluciones paso a paso en videos diferentes y te dejo en la lista de reproducción la resolución completa de este final. Bien, pasemos a este punto. Nos piden que calculemos la circulación de un campo vectorial, que nos dicen que es de clase C1 a lo largo de una curva, ¿sí? Que nos dan la matriz jacobina del campo vectorial y la curva como una intersección de dos superficies, ¿sí? La primera superficie vemos que es un plano y que está cortado con un cilindro que sería un cilindro desplazado, ¿sí? Obviamente podríamos completar cuadrados. Veríamos que ese cilindro desplazado, si pasamos el i restando y completamos cuadrados, vamos a ver que esto nos quedaría x cuadrado más y menos un medio elevado al cuadrado igual a un medio al cuadrado, que sería un cuarto, ¿sí? Esto completando el cuadrado, por eso digo es un cilindro desplazado. Entonces la intersección de ese cilindro con este plano va a generar justamente una curva cerrada, ¿sí? Una curva cerrada que obviamente podríamos dibujarla, pero como yo dibujo a mano alzada y mis dibujos son bastante feos, ¿sí? Me ayudo ahora con el GeoGebra para poder visualizarlo. Entonces tendríamos el cilindro desplazado, ¿sí? Que está desplazado a lo largo del eje y tenía el centro en el punto ni un medio y el radio valía un medio. Y esto está cortado con un plano, ¿sí? Entonces la intersección del cilindro con el plano me queda una curva, ¿sí? Ahí estoy dibujando justamente las dos superficies. Pero lo que buscamos es la curva. ¿Y cuál sería la curva? La curva de intersección entre ambos, que sería esta curva de acá. Entonces vamos a eliminar el cilindro y el plano y ahí tendríamos la curva. Entonces, ¿cómo puedo calcular justamente la circulación largo de la curva? Bueno, obviamente puedo usar la definición parametrizando la curva, pero, volviendo al ejercicio, nos pedían que calculáramos la circulación, pero el campo vectorial no lo tenemos. Tenemos la matriz jacobiana, tenemos las derivadas parciales del campo vectorial. Por lo tanto, digamos, calcular la parametrización de la curva y después intentar calcular la circulación por definición no podría, porque no tengo el campo vectorial. Ahora, como la curva es cerrada, voy a usar justamente el teorema del rotor, ¿sí? Dado que la curva es cerrada, entonces podríamos considerar el plano que quedó dentro de la curva. Entonces vamos a colocar el plano. Ahí tendríamos el plano, el pedazo del plano que nos quedó dentro del cilindro, que está contenido, justamente está limitado por la curva. La curva es el borde de ese pedazo de plano, ¿no? De ese pedazo de elipse, que lo vemos como una elipse, pero fíjense que si lo miramos desde acá arriba se vería como una circunferencia. ¿Por qué? Porque está metida dentro del cilindro. ¿Está bien? Incluso podríamos buscar la proyección, creo que la proyección la tengo por acá, ahí la sombra, ahí sería el cilindro, que sería justamente la sombra de esa superficie contra el plano X y nos queda un círculo, ¿sí? Entonces podríamos calcular justamente la circulación usando el teorema de rotor. Entonces vamos a la pizarra, vamos a continuar con la resolución, ya sabiendo que podemos usar justamente el teorema de rotor. Entonces vamos a necesitar dos cosas. Primero vamos a necesitar el rotor del campo vectorial. ¿Cómo calculo el rotor del campo vectorial? Bueno, si uno quiere calcular el rotor, recuerden que el rotor del campo vectorial se puede obtener, vamos a ponerlo con palabras, el rotor del campo vectorial f se puede obtener como el operador nabla multiplicado por el campo vectorial f, ¿sí? Y esto sería poner el producto vectorial con las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z, de las componentes del campo vectorial PQ, PQ, R. ¿Sí? Entonces, si hacemos el producto vectorial, nos va a quedar este por este menos este por este, sería la derivada de R respecto de I, menos la derivada de Q respecto de Z. Luego, R derivado respecto de X, menos P derivado respecto de Z, cambiado de signo. Y finalmente sería la derivada de Q respecto de X, menos la derivada de P respecto de Y. ¿Sí? Ahora, esto ya lo tenemos en la matriz jacobiana, porque al tener la matriz jacobiana, recordemos que la matriz jacobiana de un campo vectorial se forma por la derivada respecto de x, la derivada respecto de y la derivada respecto de z, la primer componente del campo vectorial. Tengan en cuenta que yo estoy escribiendo el campo vectorial como PQR, ¿sí? Luego la derivada respecto de y, perdón, la derivada respecto de x, la segunda componente, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z, y finalmente la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z, de la última componente del campo vectorial. Y vuelvo a repetir, eso ya lo tengo. Por lo tanto, si yo sé que el campo vectorial tiene una matriz jacobiana que es i x menos 2, 2x, y al cubo 1, x 0, z cuadrado, entonces con eso podemos armar el rotor del campo vectorial simplemente planteando esto, ¿sí? Entonces nos quedaría
Q derivada, perdón, vamos a ver este, R derivada respecto de I menos Q derivada respecto de Z. Sería justamente la diferencia entre estas dos cosas, o sea, sería 0 menos 1, me quedaría menos 1. Luego, R derivada respecto de X, que es esta componente, menos la derivada de P respecto de Z, que sería esta componente, y después cambiado de signo. Entonces esto va a quedar menos X menos 2. Y finalmente, Q derivada respecto de X menos P derivada respecto de Y, Q derivada respecto de X menos P derivada respecto de Y, hago la cuenta, me quedaría X. Y ahí ya tendríamos el rotor del campo vectorial. Entonces, como el teorema del rotor dice que la circulación a lo largo de la curva cerrada, en este caso gamma, que es el borde de una superficie, ahora vamos a indicar quién era la superficie, del campo vectorial diferencial de S, y teniendo en cuenta que el campo vectorial es de clase C1, porque me lo dijo en la consigna del ejercicio, esto va a ser igual, por el teorema del rotor, al flujo a través de la superficie del rotor del campo vectorial por la normal diferencial de S. Todavía la curva no hablamos de la orientación y no hablamos de la normal. Todavía no definimos eso, ¿sí? Pero sabemos que la orientación de la curva y la orientación de la superficie por medio de su vector normal queda orientado según la regla a mano derecha. Esto va a ser igual entonces a la integral doble a través de un dominio D. Un comentario, yo acá voy a usar justamente para calcular el flujo, voy a usar incluso en la resolución de toda la mayoría de mis videos, salvo en algún que otro caso particular, creo que en este final vamos a tener que usar otra forma, pero la mayoría de veces yo uso justamente la forma paramétrica de flujo. Esto a modo de comentario porque lo voy a usar, ¿sí? Yo sé que no muchos resuelven los flujos usando la forma paramétrica, sino que usan la forma cartesiana, pero bueno, en este caso yo voy a usar la forma paramétrica, pero si usan la forma cartesiana tendrían que llegar al mismo resultado. Entonces, sería el rotor del campo vectorial valuado en la parametrización de la superficie, que en este caso la superficie todavía no definimos quién es, ahora vamos a ponerlo, por el producto vectorial de la derivada respecto de U por la derivada respecto de diferencial de U, diferencial de B, calculado el flujo respecto de la forma paramétrica, ¿sí? Bien, hecho esta aclaración, vamos a empezar a definir quién era la superficie. Recuerden, vamos otra vez al GeoGebra, que la superficie era el pedazo de plano que había quedado dentro del cilindro y que tiene como borde justamente la curva, así que esa superficie es la que yo voy a parametrizar. Entonces tomamos la superficie, recordemos que la superficie era x más y más z igual a 2, entonces vamos a definir que es x más y más z igual a 2, que queda condicionada dentro del cilindro, o sea, con x cuadrado más y, vamos a ponerlo en forma desplazada, más y menos un medio al cuadrado menor o igual que un cuarto, ¿sí? Era el cilindro que yo ya lo completé el cuadrado, entonces me quedó definido de esta manera. Entonces, parametrizo esta superficie, como la condición está en términos de x y, voy a definir z y la voy a colocar en función de x e y. Entonces, parametrizó considerando que el campo vectorial, perdón, la superficie parametrizada va a quedar definida de esta manera. La x va a ser uno de los parámetros, la y va a ser el otro parámetro, la z va a ser 2 menos u menos b, ¿sí? Con un dominio definido por u cuadrado más b menos un medio al cuadrado menor o igual que un cuarto. ¿Es la única forma de parametrizar esta superficie? No. ¿Se puede parametrizar de otra manera? Obviamente se puede parametrizar de otra manera. Puede ser que alguien me diga, bueno, pero mira que tenés un cilindro, te conviene usar coordenada cilíndrica. Sí, es cierto, pero bueno, en este caso lo estoy haciendo de esta forma. Si lo hacen de otra forma, evidentemente tienen que llegar al mismo resultado. Si no, cualquier cosa, escriban en los comentarios abajo que con gusto les puedo dar una mano si es que lo están haciendo de otra forma y no les está saliendo. Bien, ¿qué nos quedaría calcular? Bueno, vamos a calcular justamente el producto vectorial para ver hacia dónde queda la normal, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a hacer el dibujo. Entonces nos quedaría la derivada parcial respecto de u, entonces nos queda 1, 0, menos 1, la derivada parcial respecto de b, 0, 1, menos 1, hacemos el producto vectorial, nos queda 1, acá nos quedaría menos 1, pero cambio de decir nos queda 1, y finalmente nos quedaría 1. Bueno, obviamente este vector coincide perfectamente con la normal del plano, perdón, la normal del plano. ¿Por qué? Porque justamente el producto vectorial, si yo parametrizo un plano y lo parametrizo de esta manera, el resultado tiene que coincidir con esa orientación, ¿sí? Ahora, esa orientación, ese vector, apunta hacia arriba. Por lo tanto, podríamos decir, siguiendo la regla a mano derecha, que si miramos la superficie o la curva desde arriba, la orientación, siguiendo la regla a mano derecha, iría orientada en el sentido, podríamos decir, horario, ¿sí? Sí, perdón, sería antihorario, ¿sí? Si lo miramos desde arriba. A ver, vamos al GeoGebra para que me puedan seguir. O sea, yo tengo justamente la superficie, podría representar algún punto en la curva, y en ese punto podríamos obtener, esperen que lo tengo más abajo, ahí está. Entonces podríamos obtener
de esa curva, ese punto, podríamos representar un vector con esta dirección, ¿sí? Ese vector tendría una normal, que en realidad podría estar en cualquier lado, ahí lo estoy dibujando, ¿sí? Y entonces si recorremos a la curva, ¿sí? La normal, fíjense en que está apuntando hacia arriba, o sea, apunta hacia la parte positiva del eje Z. Entonces, si recorremos a la curva, vamos a ver esto, ¿sí? Ahí la recorremos en el sentido justamente eh, antihorario. Repito que en el espacio no hay antihorario ni horario, así que sería como la estamos mirando desde arriba, ¿sí? Entonces, siguiendo con la regla de la mano derecha, entonces como el producto vectorial me quedó apuntando hacia arriba, entonces el recorrido sería de esa forma. Eso es lo que tendríamos que hacer en el dibujo en el espacio, ¿sí? O sea, tendríamos que tratar de mostrarles esto a mano alzada, obviamente. Yo lo estoy mostrando con una visualización, una animación, pero bueno, es la idea de lo que deberían tratar de mostrar del recorrido de la curva y la orientación de la normal, ¿sí? Entonces vamos a pararlo ahí, listo. Entonces vamos para acá, vamos a terminar de resolver el ejercicio, ya indicamos esto de la orientación, entonces vamos a plantear que la circulación a lo largo de la curva, frontera de la superficie, del campo vectorial, diferencial de S, esto va a ser igual entonces a la integral doble sobre el dominio D, que es esto, de el rotor, habíamos dicho, valuado en la superficie, entonces veamos que había dado el rotor había quedado menos 1, menos x, menos 2, x, entonces valuado en la superficie nos va a quedar parametrizado, nos quedaría menos 1, menos x, que es justamente menos u, menos 2, y la última componente creo que era x, así que nos quedaría u, y esto multiplicado por el producto vectorial, que es 1, 1, 1. Diferencial de u, diferencial de b. Bien, hacemos el producto escalar donde hacemos primera por primera, segunda por segunda, tercera por tercera, nos queda menos 1, más menos u, menos 2, más u, lo cual me viene de maravillas. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a ocurrir acá es que este término se va a cancelar con este término, y entonces, como va a quedar una constante, esa constante la puedo sacar para afuera, me va a quedar menos 3 por la integral doble del diferencial de u, diferencial de b, lo cual puedo decir gráficamente que esto corresponde al área de la región. ¿Qué región? De esto. Que esto justamente se corresponde, si dibujamos en el plano V, con un disco que está desplazado y tiene su centro en el punto 0, 1 medio, en el plano V, ¿sí? Y el radio vale 1. Por lo tanto, yo podría sacar directamente el área sin necesidad de hacer un cambio de coordenadas. Obvio que si hacen un cambio de coordenadas, que nos convendría usar coordenadas polares, aclaro, yo no lo voy a hacer, pero si ustedes lo quieren hacer, deberían llegar al mismo resultado. Yo en este caso voy a decir que esto es igual a menos 3 por pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Y el radio al cuadrado sería justamente un cuarto. Así que me quedaría un cuarto, entonces finalmente el resultado me quedaría menos 3 cuartos. Y obviamente en el examen yo lo puedo hacer, sí, obvio, porque justamente lo que quedó es el área de un disco, un área que yo lo puedo sacar justamente por geometría. Obvio que si ustedes hacen un cambio de coordenadas polares, deberían llegar al mismo resultado, ¿sí? Así que bueno, la resolución es esta. Eh, Nada, vamos a seguir con el próximo punto. Volvemos otra vez a este dibujo. Tendríamos que hacer este dibujo obviamente a mano alzada. A ver si me sale. Voy a tratar de hacerlo. Vamos a quedar, sería una cosa así. Trataríamos de mostrarle, por ejemplo, más o menos cómo era la curva. La curva había quedado una cosa así. Entonces marcaríamos de esta forma el trozo de superficie, el trozo de plano que había quedado dentro y la normal apuntando hacia arriba, ¿sí? Y el sentido de circulación diciéndole que respeta el sentido según la regla de la mano derecha, ¿sí? Obviamente si tomamos la orientación para el otro lado, el resultado sería exactamente lo mismo, cambiado de signo. Bien, gente, si les gusta este tipo de contenido, si les sirvió hasta acá, si me bancaron hasta acá la resolución, me encantaría que puedan dejar un like, que puedan suscribirse para recibir justamente notificación cuando subo material nuevo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.